Buenos días, hermanos en Cristo y María, paz y bien y santa alegría. Hoy, tercer domingo de Cuaresma, se nos presenta en la liturgia la ley del Señor. Seguir los mandamientos demuestra nuestra lealtad y fidelidad a Dios. Obedecer al Señor es entregarnos a Él. Debemos reflexionar sobre las cosas que en este momento nos están impidiendo acercarnos al Señor y sacarlas de nuestra vida. Jesús quiere un culto en espíritu y verdad, y que convirtamos en sagrados todos los momentos de la vida. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro párroco y pastor, Padre Luis Amaury José Volques. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Tercer domingo de este tiempo cuaresmal, vamos a orar por nuestros difuntos José Díaz, María Lucía Jiménez Vera, Cristóbal Martínez, Guillermo Ortiz, María Adorno, Raúl Adorno, Ángel Pacheco, María Arroyo, hermanas Aseo. Oremos también por la salud de los enfermos, Rina Díaz, Carlos Rivera, Josefa Ortiz, Rosa Díaz, Gladys Suazo, José Báez, Hilda Meléndez, Eulalia Morales, que será operada, Giovanni Díaz, que también será operado, Pablo Rivero, Jorge Márquez, Lilian Lavoy. Y oremos por los cumpleaños de Tomasita Ofadil, 80, y Hilda Ruiz, 76. Le damos la bienvenida a dos compaisanos, dominicanos como yo, ¿verdad? Eso es bueno, tener gente entre nosotros. Así que Leonor Mato, Eliezer Báez, Eliezer Bonilla, okay.
Pues qué bueno que están aquí, qué bueno, qué bueno. Y por cada una de nuestras intenciones personales, confesamos nuestros pecados arrepentidos, pedimos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de los que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejarás al Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fijaste el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja hasta tu tarea y haz tu tarea. Pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque
porque en el 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Y el 7º día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los del hombre, y lo débil de Dios es más fuerte que lo del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, transforme el odio en amor de nuestro gris corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí,
no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que había dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Celebramos con gran alegría este tercer domingo de este tiempo cuaresmal. Seguimos caminando hacia la Pascua. No se olvide nunca eso. Caminamos hacia la Pascua. Son 40 días para reflexionar, para convertirnos al amor de Dios, para que podamos llegar purificados a la Pascua. Por eso todos los textos que vamos a ir escuchando a lo largo de estos 40 días es una invitación a convertirnos, a renovar la vida, a limpiar nuestras vidas para que podamos llegar purificados a la Pascua. Porque si no nos convertimos, no podemos llegar a la Pascua. Y el Señor quiere que todos lleguemos, que todos estemos en ese gran acontecimiento salvífico a donde Él a todos nos ha invitado. Y por eso los textos van siempre a insistir en esa dinámica de la conversión, de alimentar y fortalecer nuestra fe. Escuchamos hoy precisamente en esta dinámica, en este tercer domingo, este texto del Evangelio según San Juan, en donde Jesús, celoso por lo que está aconteciendo en el templo, y yo quiero que ustedes miremos este texto en 2 vías, en 2 realidades. Primero, desde una realidad interior, espiritual propia de nosotros, y desde una realidad comunitaria, que es como tal la vida de la iglesia. Amén. A nivel personal, cuando miramos el texto, vemos a un Jesús en una actitud totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado a verle. Siempre que uno habla de Jesús, hablamos del hombre pasivo, el hombre paciente, el lleno de bondad, de amor, de compasión. Y muy pocas veces vemos a Jesús en esta actitud agresiva, ¿verdad? Como tal, de entrando al templo y con la furia que él entraba al templo, y el texto expresa que sacó a todo el mundo. Pero hay que darle una lectura totalmente distinta a la nuestra. No era que estaba furioso ni que estaba enfogonado, sino que sencillamente estaba haciendo lo correcto para que nosotros pudiéramos alcanzar lo que él ha venido a ofrecer. La lucha de Jesús no es en contra de las personas que estaban allí, sino en contra de lo que se estaba realizando. Amén. Por eso hemos escuchado por muchos años en la doctrina de la iglesia que Dios no condena al pecador, sino al pecado. Por lo tanto, todo lo que se oponga al plan de Dios, Dios siempre lo va a combatir. Y por eso lo que Jesús está combatiendo en el templo es lo que se está haciendo como tal en el templo.
Y esto que se está haciendo en el templo, como ya le dije anteriormente, es algo que puede estar pasando tanto dentro de mí como también a nivel comunitario en toda la iglesia. Cuando hablamos de nuestro interior, vemos todas las cosas que se estaban dando como tal. ¿El templo para qué es? Entre comillas, sabemos que el templo es el lugar en donde habita Dios. Es el lugar en donde Dios está. Es el lugar en donde la religión se reúne la comunidad para alcanzar a Dios. Amén. Eso debe ser la iglesia. Eso debe ser el templo, un lugar privilegiado. Porque todos los que vienen al templo, ¿a qué vienen? Vienen a encontrarse con Dios. Y se supone que Dios es el que tiene que primar, es el que tiene que estar por encima de todas las cosas. Si usted va a un lugar a comprar pintura, ¿qué es lo que usted espera que haya en ese lugar? Pintura. Pero si de repente el dueño cambia todo el almacén y en vez de comprar pintura lo que comienza a comprar son huevos, entonces usted llegó al lugar equivocado. Entonces eso mismo es la iglesia. La iglesia es el lugar en donde están las cosas de Dios y nosotros venimos a buscar las cosas de Dios. Por lo tanto, si el templo se desvía de lo que debe ser, entonces ya no son las cosas que voy a buscar las que están, sino otras. ¿Se entiende eso? Amén. Y eso pasaba entonces en el templo. Se supone que el templo de Jerusalén es el templo en donde Yahvé, en donde Dios estaba y en donde la religión tenía entonces que difundir todas las ideas de Dios, todo el proyecto, el plan salvífico. Pero cuando Jesús llega al templo, ¿qué es lo que se encuentra? Que allí se está haciendo todo menos lo que Dios ha mandado. Imagínense entonces todo aquel aparato económico, comercial, en lo que se había convertido el templo. Y le voy a explicar así rapidito para que entiendan lo que estaba aconteciendo allí. Ustedes saben que por la cuestión religiosa, el templo, los judíos, los sumos sacerdotes, no aceptaban la moneda del imperio. Porque ustedes saben que el imperio para la religión era pecaminosa, ¿verdad? Todo lo que el imperio hacía era inmoral. Y por lo tanto, lo que venga del imperio no puede entrar en el templo. Porque ¿qué hace? Contamina al templo. ¿Y qué hizo el templo? Para no permitir que entre en ninguna moneda. Ustedes saben que los judíos eran exclusivos y ellos entendían que eran el único pueblo de Dios. Por lo tanto, fuera de ellos no existía más nada que Dios. Dios estaba allí dentro como tal. ¿Y qué hicieron entonces? Que construyeron su propia moneda. El templo tenía su propia economía, moneda propia. Por lo tanto, todo el que iba a hacer un sacrificio, que era obligatorio, cada año cada judío tenía que hacer ese sacrificio y tenía que ir al templo. Y por lo tanto, como usted no podía comprar ni podía darle una ofrenda con la moneda que usted traía, sea del imperio, sea de Grecia, y recuérdense que los judíos estaban por muchos lugares, y cuando llegaban con distintas monedas, usted no podía venir con la moneda que tenía, sino que tenía que cambiarla por la moneda del templo. Y por eso ahora ustedes entienden. Yo recuerdo que una vez me decía alguien: padre, ¿y qué hacían cambistas en el templo? ¿Para qué estaban allí? Estaban allí precisamente para que todo el que llegara con moneda que no era del templo, ellos entonces la cambiaban. ¿Y usted cree que eso era gratis? Había una remuneración, y una remuneración bien buena, porque el que venía de lejos, recuérdense que no es como ahora, que usted llega a una plaza y cualquier cosa usted puede volver a su casa en su vehículo. El que llegaba allí a veces se pasaba semanas para llegar al templo desde donde venía. Es decir, que lo que iba a hacer tenía que hacerlo y punto. Y entonces en ese escenario los que cambiaban moneda se aprovechaban. ¿Cuánto vale esto? Esto es por tanto, pues eso es demasiado, pues entonces váyase.
¿Y ustedes creen que el que fue a hacer el sacrificio, que era obligatorio, se iba a ir sin hacer el sacrificio? Claro que no. Y tenía entonces que cambiar su moneda al costo que le permitía lo que estaban ahí, que eran los cambistas. ¿Quiénes sabían de esa? Nosotros a eso le llamamos injusticia. Y le podemos llamar también robo, desfalco, y síganle poniendo todo lo que ustedes quieran. ¿Quién sabían que eso estaba pasando allí? Todo el mundo. Y las autoridades del templo, que eran los que estaban llamados a custodiar, sabían que eso estaba pasando. ¿Y qué hacían para que eso no siguiera? Nada. Otro ejemplo. Si ustedes se dan cuenta en el texto, a los únicos que Jesús le habla directamente es a los vendedores de paloma. ¿Por qué? Porque a los demás los sacó a los cambistas, sacó a todo el mundo y se dirigió especialmente a los que venden paloma. Porque ese grupo tenía contacto con el grupo más vulnerable y por el cual Dios más aboga a lo largo de toda la historia salvífica, que son los pobres. El que era pobre no podía comprar una vaca, ni comprar un buey, ni comprar un cabro. El pobre podía hacer el mínimo sacrificio, que lo más barato para el sacrificio era una paloma, una tórtola. Por eso María y José, ¿qué fue lo que ofrecieron para el sacrificio en el templo para presentar a Jesús? Un par de tórtolas, porque eran pobres. Y por lo tanto, imagínense cuando los pobres iban al templo para hacer su sacrificio, ¿cuánto le costaba esa paloma? Porque otra cosa, había que comprarla allí. Había que comprarle el buey allí. Había que comprarle el cabro allí. Entonces todo eso se convirtió en un aparato económico. Y las autoridades del templo sabían que todo eso se estaba dando allí. Pero no hacían nada. ¿Saben por qué? Porque ellos se estaban beneficiando. Y por lo tanto, como tenían grandes beneficios para las arcas del templo, entonces era mejor quedarse totalmente callado. Y cuando Jesús llega al templo, al lugar de su padre, la casa de su padre, y se da cuenta que se ha convertido no en la casa de Dios, sino en la casa del enemigo. Y para que ustedes entiendan que hay mucha gente que se confunden que por qué esta actitud de Jesús es precisamente por en lo que han convertido la casa de su padre. Por eso el texto dice: el celo de la casa de mi padre me devora. Estaba desgarrado cuando vio todo aquello, y por eso emprende en contra de todos los males que se estaban haciendo en el templo, y por eso saca. Ojo con esto, lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús en este texto? Que con el mal, con los antivalores, con las inmoralidades, con las cosas que no son de Dios, no se dialoga. Con el mal no se dialoga. Ustedes no ven que Jesús se sentó y que mire, vamos a hablar para ver cómo arreglamos esto. Lo que está mal no se arregla, lo que está mal se elimina. Amén. Y nosotros a veces le queremos poner a lo que está mal, le queremos poner paño tibio. Eso está mal, pero nada. Lo que está mal es mal. Usted no puede ponerle ni está un chin. Eso no existe. Está un chin bien. No está tan mal. Usted ha escuchado esa expresión, ¿verdad? No es tan malo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no queremos aceptar en el fondo que es malo, sino que queremos buscarle algo bueno. No es malo, lo que está mal y punto. Y por eso Jesús en ese escenario no dialoga con el mal, sino que lo que hace, un azote de cordel y ¡fua! Para afuera todo. Aquí hay que sacar todo lo que está mal. Y yo le dije ahorita que vamos a ver esta lectura en dos vías, en un lenguaje personal y un lenguaje comunitario. A nivel personal, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que todo lo que no es de Dios, que se está dando dentro de nosotros, ¿qué hay que hacer con eso? Fuera. Todo lo que es negocio, todo lo que es comercio, lo que es inmoral y que se está dando en mi vida,
Yo no puedo dialogar con eso. Yo no puedo ahora comenzar a buscar. Déjame ver, yo sé que estoy haciendo esto mal, pero déjame ver cómo. No, hermano, lo que está mal en su vida, usted lo saca y punto. Porque es la única forma de volver a recuperar el templo de Dios. Y San Pablo ya nos recuerda que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu. Y por lo tanto, en mí lo único que debe acontecer son las cosas de Dios. Pero para que las cosas de Dios estén presentes en mi vida, yo tengo que sacar todo lo que no es de Dios. Y miren, todo lo que se está dando aquí también se da en nosotros, en nuestra vida de fe. Todo ese comercio también se da en la vida nuestra espiritual. Nosotros a veces manejamos a Dios a nuestro antojo y Dios termina siendo un aparato de mi propia ilusión, de mi propio egoísmo. Utilizamos a Dios. Tenemos a Dios como un trueque de comercio. Si tú me das tal cosa, entonces yo me entrego a ti. Y a veces no lo decimos, pero la forma en cómo vivimos la fe y en cómo caminamos en la fe, lo que da a entender en nosotros es que estamos negociando con Dios. Un negocio. Yo hago tal cosa, entonces incluso a veces en nuestra oración comenzamos como a vacilar y bueno, Señor, como que tú no estás muy bien, por lo tanto hay gente que dice, como Dios no me está tratando bien, entonces yo no voy a seguir más en la iglesia o yo no voy a... Y como que vamos bajando si no vemos que el Señor me va respondiendo. Y en el fondo, aunque usted no lo sepa, en el subconsciente, allá en lo más profundo de nuestras acciones, lo que usted está haciendo con esa actitud es tomando a Dios como un comerciante. Es decir, Dios me vende, yo compro y según como sea la relación, entonces vamos caminando. Y esa no es la relación que tenemos que tener con Dios. La relación con Dios es una relación de confianza y de amor, no de comercio. Por lo tanto, cuando yo hago mi revisión interior en mi fe, tengo que ser capaz de descubrir cuál es la fe que yo estoy practicando con Dios. ¿Cuáles son las cosas que en este momento yo le he dado cabida? Miren, como decíamos en el retiro ayer, cuando usted deja entrar el mal en su vida, Él lo destruye todo. ¿Qué pasó con Adán? Adán permitió que entrara un poquito el mal y ¿qué hizo? Destruyó toda la creación. Cuando usted permite que el mal entre por una brechita de su vida, lo destruye todo. Y por eso habemos muchos cristianos que estamos tibios, estamos que no sabemos si una cosa y la otra. Y por eso entonces dentro de nuestra fe permitimos muchas cosas. Hay muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que soy el primero, y caminamos en la fe y oramos, comulgamos, hacemos rosario, adoramos al Santísimo, hacemos penitencia, ayuno, una vida de fe muy bonita, paralela a lo que está pasando con mis hermanos. Y habemos muchos de nosotros que vivimos una fe, pero permitimos que se den las injusticias. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un trabajo o yo estoy en torno a grupos en donde yo sé que se está practicando cosas injustas e inmorales. Pero eso no le pongo ojo, ¿verdad? Eso lo dejo ahí, sigo mi fe, tranquilito, y eso no le pongo la mano. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que yo puedo llamarme que soy el templo? Es lo mismo que está pasando aquí. No eran los sumos sacerdotes los que estaban haciendo los negocios, ellos estaban allá adentro. Pero para los efectos, si alguien le pregunta, ellos hubiesen dicho, pues no me di cuenta. No te diste cuenta que estaba allá afuera, estaban haciendo todo ese negocio y estaba toda esa inmoralidad y toda esa injusticia y tú no hiciste nada. Y para los efectos, ellos no son culpables. Y así también nosotros somos así, que en torno a nuestra fe se están dando muchísimas situaciones inmorales, injustas y de toda la índole. Pero nosotros nos hacemos de la vista gorda y dejamos que eso sigan. Como no soy yo que lo estoy haciendo, yo sigo aparte con mi fe. ¿No, hermano? Usted está
profanando el templo? Porque usted sí lo sabe. Y las cosas de Dios no pueden acontecer si usted sabe que se están dando esas cosas allí. Amén. Y por eso cuando Jesús llega a nuestras vidas, ¿qué es lo primero que nos está diciendo? Hay que vaciar la casa, hay que sacar todo eso que hemos permitido que entrara en nuestras vidas y que ahora ha profanado nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros católicos, cristianos, cuando tenemos que defender las cosas de Dios, nos quedamos callados porque no queremos que se dañen nuestros intereses? Y le voy a poner ejemplo sencillo. Cuando toca defender, por ejemplo, el aborto, que a vista de cualquier iniciativa divina no cabe. Por donde quiera que tú lo mires, y causales, menos grave, por donde quiera que tú pintes el aborto, Dios no lo va a permitir. Y ustedes ven que en cada lugar siempre lo van como poniendo, como decorando, ¿verdad? Y le ponen aquí, no, que miren que esto, que en tal situaciones que se puede permitir, Dios no va a permitir que nadie tome control de la vida, porque Él es el único dueño de la vida. Amén. Pero nosotros, llamados cristianos, que hemos profanado el templo, cuando nos toca entonces defender, hacemos lo mismo que está pasando aquí en el templo. Nos quedamos tranquilitos y cuando nos dicen, ¿qué tú crees del aborto? Bueno, es malo, pero se puede permitir. Entonces ya empezaste mal, porque está diciendo que es malo, pero se pueden permitir algunas cosas. Si es malo, ya es malo. Amén. Pero entonces comenzamos a aprobar y apoyar y decir, sí, porque la iglesia se equivoca y porque la iglesia está... Y así, ¿cuántos de nosotros no vemos opinando en torno a los temas grandes de la humanidad y estamos en contra de la misma iglesia, de la misma fe y del mismo Dios cuando tenemos que tomar decisiones? Díganme, ustedes lo han visto en las redes sociales y eso incluye obispos, sacerdotes, laicos, diáconos, de toda la índole. Hay personas que están totalmente sumergidos y encadenados a lo que hoy está pasando en el templo. Y por eso hoy Jesús, cuando llega a nuestras vidas, sencillamente nos dicen, hay cosas que no se reconcilian. Hay cosas que no caben en el templo. Hay cosas aquí que por más que yo le diga, usted no la puede permitir. Amén. Porque las cosas de Dios son únicamente de Dios. A usted no se le va a ocurrir que aquí vamos a hacer un día un party. ¿A usted se le ocurre eso un día? Si yo lo llamo un día y le digo, miren señores, vamos a hacer un party aquí con toda la cosa y vamos a traer caña y vamos a traer todo para acá. ¿Usted viene? Algunos van a venir. Yo sé que algunos van a venir. No se crean que no. Pero lo que está mal no se puede hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tú tomas la plataforma de donde todo debe hacerse bien para hacer cosas malas, lo que es mal se convierte ¿en qué? En bueno. Entiendan lo que le dije. Si la plataforma desde donde debe hacerse lo bueno se toma para hacer cosas malas, lo que es malo practicado en el lugar donde se hace lo bueno se convierte en algo. Eso pasaba en el templo, porque ¿qué dice la gente? Bueno, si se hace en la iglesia, porque ¿qué se supone? Que aquí todo lo que se haga sean cosas de Dios. Y si desde aquí comenzamos a hacer cosas que son malas y las hacemos aquí, ¿qué van a decir los que vienen a la iglesia? Bueno, si lo hacen en la iglesia y si el Padre lo permite, se supone que eso es bueno. Y entonces comenzamos a practicar como bueno lo que es malo, porque ya lo hemos legitimado, ya le dimos legalidad en el lugar en donde deben hacerse las cosas legales como tal.
Entonces por eso cuando tú llegas al templo y te das cuenta que todo eso está pasando, todo el que llegaba allí decía, bueno, si en el templo permiten que vendan los bueyes, que vendan todo esto, pues no hay ningún problema. Y cuando Jesús llega, viene precisamente a denunciar. Lo que Jesús hace es una denuncia. No podemos convertir el templo en otra cosa que no sea en la casa de Dios. Amén. Y para eso tenemos que luchar todos. Y tenemos que cuidarnos de todas las cosas que podemos hacer. Porque miren, cuánta gente no anda haciendo cosas en nombre de la iglesia. Un montón de cosas en nombre de la iglesia. Porque la iglesia supuestamente se lo permite. ¿Y eso es verdad? No. En el fondo, tal vez fue alguien que no tuvo en el momento el coraje que tuvo Jesús de meterse con un látigo y comenzar a sacar cosas. Y lo que hizo fue que lo permitió. Y como lo permitió, se siguió practicando y eso se asumió como bueno y válido. Y ahora esas prácticas se siguen realizando al interno de la iglesia y seguimos arrastrando todo eso. Y por eso yo le estoy invitando, queridos hermanos, a ser fieles al mandato de Dios. Aunque se lo diga yo, y ojo con lo que le estoy diciendo, aunque se lo diga yo, lo que está mal, usted no lo debe hacer. Amén. Porque a veces la gente tiene, no, pues lo dijo el padre. Yo he escuchado eso mucho. No, lo dijo el padre, ya, si el padre lo dijo. No, hermano, lo puede decir el Papa. Lo que está mal y punto. Porque mi fe, tu fe no es conmigo. No soy yo el que te voy a salvar. El que te va a salvar es Dios. Por lo tanto, a quien tú tienes que obedecer es a Dios. Y cuando tú te das cuenta que el que está al frente ha perdido el camino de Dios, entonces en ese momento tú tienes que ser también valiente como Jesús para tomar un látigo y decirle a esa persona que está al frente, saca de su vida y saque del templo lo que no es de Dios. Amén. Porque fue lo que hizo Jesús. Jesús no era el sumo sacerdote del templo. Jesús llegó allí como un judío más. Pero se dio cuenta que en la casa de su padre se estaban haciendo cosas que no eran de Dios. Y por lo tanto actuó como un cristiano, conforme a su fe. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No importa quién lo diga, lo que no es de Dios y lo que no debe hacerse en tu vida de fe. Porque dije dos cosas: en tu vida personal y a nivel comunitario no se puede hacer. Entonces, ¿cuántas inmoralidades? Ahora comiencen ustedes a pensar cuántas inmoralidades a veces permitimos en nosotros. A veces pasan las cosas malas y nosotros nos quedamos tranquilitos como que no pasa nada, ¿verdad? Vemos dos personas haciendo tal cosa, aquel haciendo esto, y ustedes saben, no quiero entrar en detalles para no escandalizar, pero saben lo que me estoy refiriendo. Entonces lo que hacemos es que nos quedamos tranquilitos y no hacemos nada. Y eso no es fe. Si usted ve, por ejemplo, ustedes vieron en estos días como salió en la prensa un sacerdote que cogió una iglesia en Estados Unidos para hacer una película porno. ¿Ustedes no vieron eso? Eso no tiene ni 4 meses. Con 2 actrices porno en el altar para hacer una película porno, porque le iban a pagar mucho dinero. Y tuvo la mala suerte de que un laico que vio la iglesia prendida de noche y dice: ¿qué hace la iglesia prendida de noche? Y se acercó por la ventana de la iglesia, y cuando ve la acción llama a la policía llega y encontró al cura haciendo la película porno en la iglesia. Búsquenlo en internet, eso está ahí. Entonces, cuando tú ves eso, ¿qué te da a entender eso? Que tomó la casa de Dios, el templo de Dios, para una inmoralidad. Amén. Entonces, porque lo estaba haciendo el cura, ¿usted lo va a permitir? Ahora usted va a decir: no, pues lo estaba haciendo el padre,
entonces es bueno. No, lo que está mal, está mal. Amén. Y por lo tanto, lo que hizo ese laico fue algo bueno, porque denunció lo que se estaba haciendo inmoral, porque él pudo quedarse callado y decir, bueno, si el padre que está ahí, vamos a dejarlo tranquilo. No, porque estaba permitiendo entonces que se profanara el templo, y tenía entonces que claramente denunciar lo que se estaba haciendo en el templo. Y eso es lo que hoy Jesús nos está enseñando. Y vuelvo a repetirlo, tanto a nivel personal, porque no tan solo lo miremos fuera. En el templo se pueden hacer muchas cosas, pero también en mi vida. Entonces yo puedo criticar muchas cosas y decir, mira lo que está haciendo aquel, mira lo que está haciendo aquel, mira lo que está haciendo aquel, y lo que estoy haciendo yo, y lo que permito yo, y lo que callo yo, siendo cristiano, y estoy permitiendo que se den todas las injusticias e inmoralidades en mi vida y en mi entorno. Y por lo tanto, ninguna de las dos cosas se pueden permitir. ¿Usted quiere llegar a la Pascua? ¿Quiere llegar al encuentro con Dios? ¿Quiere llegar a la presencia de Dios? Por lo tanto, tenemos que comenzar a limpiar la casa, porque tenemos que llegar a ese día, en ese momento, purificados totalmente en nuestro interior. Y si en nosotros y en la comunidad se están dando cosas inmorales e injustas, entonces las cosas de Dios no se van a hacer presentes. ¿Estamos claros con eso? Así que todo va a depender si realmente tú y yo tenemos la ilusión y el deseo de llegar a la Pascua. Si para nosotros las cosas de Dios son importantes, si para nosotros Dios es importante. Yo quiero llegar a la Pascua. Yo quiero llegar a ese momento del encuentro con el Señor, en donde yo pueda presentarle mi corazón totalmente para Él. Pero para eso tengo que comenzar a trabajar en mí. Para yo poder entregarme a Dios, primero trabajo en mí. Y tengo que sacar todo lo que no es de Dios, que no es una cosa sencilla, porque significa de que tengo que oponerme. Y vamos a ver más adelante un texto: niégate a ti mismo y carga con tu cruz. Tengo que negar todo en mí que no es de Dios. ¿Y usted cree que eso es fácil? Ya estamos acostumbrados a muchas cosas que son ya un estilo de vida y que ya son formas de vida. ¿Y cuántos de nosotros estamos en lugares en donde se están dando cosas perversas? Empresas, escuelas, grupos. Y estamos allí, muchos cristianos que están metidos en esos grupos, que se están dando cosas totalmente perversas. Pero estamos allí, calladitos, sin que nadie sepa lo que somos. Y por un lado vivimos nuestra fe, y por otro lado permitimos que esas cosas se sigan dando, porque no queremos. Es como aquel que dice: Dios, yo camino contigo, pero no te metas con lo mío. Es decir, yo no quiero que cambie nada en mi vida, pero quiero caminar con el Señor. Y no, hermano, si tú decides caminar con el Señor, tienes que tener la certeza de que Dios se va a meter en tu vida. Dios se va a meter a cambiar tu vida, definitivamente. Porque Dios no viene a tu vida de paso ni de vacaciones. Dios viene a transformar. Amén. Y por lo tanto, esa idea de que Dios se queda en un lado y yo me quedo en el otro, si tú vas a seguir al Señor, tienes que estar consciente de lo que Dios va a hacer. Y así que finalmente estar custodiando y estar pendiente de todas esas acciones que no son de Dios, tanto en nuestras vidas como al interno de la iglesia, para que no convirtamos. Y esto no es para mal. Jesús se mete al templo, y Jesús no se mete sencillamente a atropellar. Simplemente le está diciendo: miren, no conviertan. El que usted venga donde el Padre le diga: Padre, eso no se puede. Entonces usted no está en contra del Padre, porque yo me puedo equivocar, yo puedo perder el rumbo como ser humano. El demonio puede meterse como se metió en ese cura, y se puede meter en la vida de cada uno de ustedes. ¿O usted cree que yo soy exclusivo, que yo no tengo cabida en todo eso? Claro que sí, todos tenemos cabida. Y por lo tanto, cuando alguien se equivoca, hay que corregirlo. Amén. Y cuando uno ve en la prensa y ve todo esto, muchas veces en lo que se ha convertido muchos lugares de nuestra iglesia católica, y también al externo de la iglesia, en las iglesias protestantes, tú te das cuenta que a veces lo más importante, como dice hoy la primera lectura, no es Dios, que es el decálogo de los mandamientos. Dios por encima de todas las cosas.
Y ojo con lo que les voy a decir ahora y anoten esta expresión. Desde la iglesia y desde la fe, si Dios está, se pueden hacer muchas cosas buenas. Desde la iglesia y desde la fe, si Dios está, en primer lugar, se pueden hacer muchas cosas buenas. Pero desde la misma iglesia y desde la fe, si Dios no está, también se pueden hacer muchas cosas malas. Amén. Va a depender en qué lugar está Dios. Si ponemos a Dios en un segundo lugar, entonces desde la iglesia y desde la fe, ya usted sabe, y no tengo que decirle todas las cosas que a veces hemos vivido, ¿verdad? Y que hemos visto que se dan a lo interno y a lo externo de nuestra iglesia. Tanto a nivel económico, cuando tú ves que se toma la iglesia para iniciativas totalmente contrarias a la fe, para incluso desfalcar a personas para atraer ganancias y fortunas. Y eso no es de Dios. Así que ojo, vamos todos a despertar, vamos todos a caminar para que lleguemos y purifiquemos a nuestra iglesia, purifiquemos nuestra parroquia y purifiquemos nuestras vidas. Que el Señor nos dé esa fortaleza y sobre todo que nos dé la luz del Espíritu Santo, que venga Él a iluminarnos para que podamos ver con claridad las cosas de Dios que hoy tenemos que hacer para poder caminar en su presencia. Que Dios le bendiga. Profesemos nuestra fe. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Mis hermanos y hermanas, esta es nuestra fe. Alégrese en el Señor, en su presencia presentamos a nuestro Padre nuestras peticiones. Oremos a Jesús, el Señor, que sabe lo que hay en el corazón de los hombres, y supliquémosle en espíritu y en verdad diciendo: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuando las personas busquen una comunidad, descubran a la iglesia como el hogar del Padre, donde encuentren a Jesús y a los hermanos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuando las personas busquen un Dios a quien orar y en quien confiar, no encuentren otro Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para adorarle, amarle y servirle, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuando los enfermos y los que sufren busquen una esperanza en la que confiar, descubran la palabra de Jesús que les inspire y les guíe, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuando nosotros busquemos una fe con la que creer, encontremos a Jesús el Señor, escuchemos lo que nos dice y le sigamos en lo que hace, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que prediquemos a un Cristo crucificado, un Cristo que se entrega su vida para nuestra salvación, para que seamos conscientes del gran sacrificio que Dios ha hecho para nuestra salvación. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos difuntos, por nuestros hermanos enfermos, por los que cumplen año, aniversario, y por todas las intenciones que hemos ofrecido al inicio de esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Padre, nuestras peticiones, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, en este momento del ofertorio, presenta a Dios algún fruto de tu esfuerzo,
Por motivo del protocolo de higiene, la ofrenda monetaria que quieres ofrecer, al terminar la celebración litúrgica, la puedes colocar en las canastas que se encuentran a la salida. También la puedes hacer llegar por ATH móvil o con algún hermano de tu comunidad. Dios te bendiga abundantemente. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi arrepentimiento. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi arrepentimiento. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea el agrado de Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdone los pecados nuestros, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los más necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra paz. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra paz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González, con su obispo auxiliar Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: José Díaz, María Lucía Jiménez Vera, Cristóbal Martínez, Guillermo Ortiz, María Adorno, Raúl Adorno, Ángel Pacheco, María Arroyo, hermanas Aseo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Beato Carlos Manuel, todos los santos y beatos de la orden canonical y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos de la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos pueden darse la paz. La paz, mis hermanos. La paz a todos. La paz, la paz a los que están en sus hogares. Abrazo de paz.
nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Hermanos, favor de seguir las siguientes indicaciones para el momento de recibir la comunión. Si vas a comulgar, permanece de pie para que el ujier te asista. La comunión se ofrecerá en la palma de la mano. Recibiremos toda la comunión por el pasillo del centro. Cuando miramos hacia el altar, primero salen las personas del pasillo lateral izquierdo, luego las personas del pasillo lateral derecho y luego las personas del pasillo del centro. Las personas en los pasillos laterales saldrán primero, las personas de los primeros bancos al final dirigiéndose al pasillo central y las personas del pasillo central saldrán de atrás hacia adelante. Una vez reciba la comunión, regrese a su banco utilizando el pasillo de al lado para llegar a su asiento. Mantenga la distancia según las marcas en el piso. Las personas que se encuentran en el primer banco en el pasillo del centro no tienen que dar la vuelta. Dios les bendiga. Cuerpo de Cristo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te entrego mi dolor, te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te entrego mi dolor. Haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor,
Quédate, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Quédate, mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad te entrego, Señor, mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad te entrego, Señor. Haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Quédate, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Quédate, quiero que te quede en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu amor. Quiero que te quede en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu amor. Haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Quédate, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Quédate. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te pedimos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este próximo miércoles vamos a tener una reunión después de la misa para las personas que quieran integrarse al equipo de logística de trabajo del templo. Ustedes saben que con esto de la pandemia los trabajos se han multiplicado y hay personas en la puerta, como ustedes ven, en la logística de bienvenida, en la cámara, los que hacen las municiones, los que leen y Santísimo, el rosario,
Todo eso es una dinámica nueva. Entonces, todo eso necesita personal. Entonces, no es bueno que siempre lo estén haciendo lo mismo porque se cansan, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos entre todos y todos colaboramos, nos toca tal vez uno cada 2 meses el hacer un servicio. Los que mapean, los que desinfectan, es mucho trabajo. Así que lo que estamos pidiendo es sencillamente que los que puedan integrarse a colaborar el próximo miércoles o estar disponible, tal vez mucha gente no pueda venir, pero por lo menos darle un mensaje, estar disponible para que se le pueda incluir y dentro de esta logística, que lo que se hace es que se delega, a ti te toca tal día, a ti te toca tal día, y así el trabajo es menos entre todos. Así que espero que todos podamos colaborar para que podamos seguir con esta hermosa dinámica que hasta ahora va muy bien, pero si todos colaboramos, si todos nos integramos, puede ir mucho mejor. Amén. Así que este próximo miércoles, después de la misa como tal. El próximo viernes vamos a tener el Vía Crucis y la Santa Eucaristía, pero también el próximo viernes, por favor, estamos a 11, ¿verdad? 12, viernes 12, sábado 13. Es la 24 horas de oración que ha pedido el Papa. Saben que el Papa, hay que orar por el Papa, que en este momento está en Irak, una visita novedosa, ¿verdad? Histórica. El Papa tratando de reconciliar, ¿verdad?, todo lo que es la religión a nivel del mundo, y es el lugar de donde partió nuestro padre Abraham. Así que es importante orar por esta visita del Papa en este lugar. Entonces, el viernes vamos a tener la 24 horas de oración entre viernes y sábado. No hemos tenido tiempo de planificarla, pero para que lo sepan, el viernes vamos a poner el Santísimo de 7 de la mañana a 7 de la noche. De 7 de la mañana a 7 de la noche. Son 12 horas. Para que por lo menos ya se vayan inscribiendo y vayan mirando esas 7 horas, por lo menos una persona en cada una de esas horas para adorar al Santísimo. Y las otras 12 horas, como no podemos amanecer, ¿verdad?, corrida, las otras 12 horas las vamos a poner el sábado, próximo sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche, con el intermedio que tenemos con la misa de las 4 y luego la misa hacia la noche. ¿Le parece? ¿Le parece bien? Pero es 12, es viernes 12. Viernes 12 y sábado 13. Así que ya saben, entonces tanto para el viernes como para el sábado hay que ir anotándose para que no hayan horas vacías entre el viernes de 7 a 7 y el sábado de 7 a 7 de la noche. Así que mire su espacio para que venga a adorar al Señor. Pedimos por Daisy, que la veo que está aquí conectada, que cumplió año en el día de ayer, así que le echamos la bendición ayer, pero hoy fue que se conectó a la misa, así que hoy oramos por Daisy y por todos los que cumplen años. También cumplió año ayer, creo que Tairi, cumpleaños ayer. ¿Alguien más cumplió año, aniversario? Sí, esas están aquí. Aquí está Tomasina, ¿dónde está Tomasina? Ok, ¿y Hilda? Está en casa. Es Hilda. Ok, por todos esos hermanos que cumplen años, vamos a orar en este momento. Dios Padre Todopoderoso, derrama tu santa bendición sobre cada una de estas hermanas que hoy celebran su cumpleaños. Gracias por su vida, por su fe, la que pedimos que la alimente y fortalezca para que puedan seguir adelante y puedan llegar hasta ti a disfrutar de la Pascua ahora y luego en la Pascua eterna cuando estén contigo en el cielo. Gracias, Señor, por ella, por su familia y por todo lo que en torno a ella se ha venido construyendo a lo largo de toda su vida. Te pedimos, Señor, que un día todos nosotros, como iglesia, como hermanos, podamos estar reinando y glorificándote sin fin cuando estemos en el cielo eterno, en la Pascua para siempre contigo. Te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas felicidades para todas.
No me falta nada, ¿verdad? Los jueves, recuérdense que los jueves eucarísticos a partir de las 5 de la tarde. Y hoy yo me siento, no se pongan celosos, porque yo me siento contento porque tengo 4 dominicanos. 4 dominicanos, eso no se había visto en mucho tiempo aquí, ¿verdad? Levanten la mano los dominicanos, levanten la mano. Míralo ahí. ¡Hey! Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Hoy me siento dominiqueño. Qué bueno, qué alegría. Así que bienvenidos, que el Señor les bendiga mucho a ustedes y a toda su familia. Y por ahí también veo a la nena que llegó hoy, ¿verdad? Ahí está ella bebiendo leche ahí atrás. Así que esa sí come. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Caminamos hacia la Pascua. El Señor nos quiere purificados y limpios. Por eso, limpiemos la casa, saquemos todas las inmoralidades, perversidades que en este momento están profanando el templo de Dios. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un hermoso domingo para todos. Igualmente. Hermanos, cuando termine el cántico final, saldrá primero el sacerdote, luego saldrán los hermanos de los últimos bancos. Los hermanos de los primeros bancos, favor de esperar su turno con el ujier. Dios les bendiga. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque eres la luz, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a ti va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en la sombra.